tiempos tan vertiginosos como los que vivimos, a veces es una muy buena idea encontrarnos con Ruth la Moabita. Ruth la Moabita, acaso, Ruth la Moabía, tiene para decirnos, si hurgamos en el interior de su historia, desde una óptica de Hasidut, está pasando un helicóptero militar por allá arriba, dejémoslo que se aleje. Ruth la Moabita tiene para decirnos seguramente, entre los pliegues íntimos que con espíritu hasídico podamos extraer de un rápido vistazo sobre su historia, tiene para decirnos sin duda cosas muy importantes. Empecemos en Bereshit, en la historia entre Abraham y su sobrino Lot, que han de separarse porque los pastores de Lot roban y Abraham no está dispuesto de ninguna manera a verse asociado o a ver a sus propios pastores, a su propia hacienda, asociada a una hacienda que practica el robo de uno u otro modo. Lot es rescatado por Abraham Avinu en la guerra de los 5 reyes contra los 4, de los 4 contra los 5. Lot luego elige vivir en Sodoma, es rescatado de Sodoma por los ángeles y finalmente adentro de una cueva en la que pura Ashgaha Pratit, pura supervisión divina, se hace posible el vino. Lot, borracho y sin saberlo, sin proponérselo, engendra hijos en el vientre de sus 2 hijas. Uno de estos hijos es Moab, que, como entendemos fácilmente, es un hijo bastardo. Este mismo Moab que luego va a agredir gratuitamente a Israel. Este mismo Moab que va a intentar que el pueblo de Israel se pierda, y que la Torá se pierda, y que el apego de la creación a un creador uno se pierda de este mundo. Este mismo Moab de quien la Torá va a decir luego que ni siquiera por vía del Giur, ni siquiera por vía de la conversión, se puede admitir nunca un moabita o la descendencia de un moabita en el seno del pueblo de Israel. Va a hacer falta que encontremos en una búsqueda muy fina, muy sutil en el texto de la Torá, que hallemos la excusa para decir se refiere a un moabita, pero no a una moabita, para así poder comprender de qué modo mucho más tarde Ruth va a ser aceptada en el seno del pueblo de Israel. Pero la historia recién empieza. Saltamos al libro de Shoftim, saltamos más adelante, nos encontramos al inicio del libro de Ruth y nos vamos a encontrar con que el pueblo de Israel está pasando una etapa terrible. El pueblo de Israel está subyugado en su tierra y el Rosh Sanedrín, el presidente del pueblo, Elimelech, hombre sabio y rico, elige abandonar su puesto, abandonar el barco, abandonar la tierra e irse a vivir en Moab, irse a vivir donde los moabitas. Sus 2 hijos, Mahlón y Gilión, se van con él y toman por esposas a 2 princesas moabitas. De hecho, su padre tiene el rango de un rey. Entre las 2 hijas del rey de Moab, Ruth y Orpá, son desposadas por Mahlón y Gilión, hijos de Elimelech y de Naomi. La opinión de muchos de los exégetas es que Ruth y Orpá en esta etapa no hacen Giur, no se convierten en la fe de Israel, sino antes bien que son Mahlón y Gilión quienes se pierden de la heredad de su pueblo. De todos modos, dada la importancia enorme que tienen Elimelech, Mahlón y Gilión como ejemplo para todo el pueblo de Israel, el Creador no puede permitir que alguien piense que el camino que ellos eligieron, que el camino que ellos tomaron, puede tener éxito. No sea cosa que semejante ejemplo cunda.
De modo que Elimelech, Mahlón y Gilión, Elimelech y sus dos hijos, mueren en la tierra de Moab, y Naomí, esposa de Elimelech, Ruth y Orpá, esposas de Mahlón y Gilión, quedan viudas. Naomí es judía, viene de una buena familia del pueblo de Israel. Ruth y Orpá son hijas del rey en Moab, y ni siquiera formaron parte nunca del pueblo de Israel. Conocemos el resto. Ruth, a diferencia de Orpá, una y otra vez insiste en que si ha estado casada con un yehudí, si en el interior de su corazón al menos ha abrazado la fe de Israel. Estoy diciendo todo esto muy pero muy por arriba, y sin pretender ser preciso, sino solamente buscando llegar a donde queremos llegar. Ruth decide que ella desprecia su rango real en su tierra original, se somete, se doblega, anula por completo sus propios deseos, su propia carrera, sus proyectos de vida, frente a Naomí, su suegra, frente al destino que Naomí ha de enfrentar ahora, retornando a su pueblo y a su tierra, retornando a su rango. Ruth se anula por completo y le dice a Naomí: yo no soy nada, tu pueblo es mi pueblo, tu fe es mi fe, tu Dios es mi Dios, donde tú vivas yo viviré, donde tú mueras allí también yo seré enterrada. Ruth, la moabita, que no tiene aparentemente ninguna posibilidad de llegar a formar parte respetable, al menos digna al menos, del pueblo de Israel, se somete en servidumbre a su suegra y solo quiere llegar a la condición de Israel. Ruth es una mujer joven, es una mujer hermosa, pero viene de la realeza en su país. Puede apostar al mejor shidduch, puede apostar a ser desposada ahora por alguien de la nobleza, por alguien de alto rango, por alguien refinado. Ruth llega junto con Naomí, tras mucha insistencia, a la tierra de Israel de retorno. Y es enviada por Naomí para alimentarse apenas, a recoger granos, a mendigar. Ella era una mujer rica, ella era una mujer de alta sociedad, y va con amor, va de buena gana, ha anulado su propia voluntad, sus propios deseos, por llegar a una condición superior. Como dicen nuestros sabios, haz la voluntad del Creador tuya, convierte la voluntad del Creador en tu voluntad, y entonces lo que tú verdaderamente deseas, tus deseos más profundos, serán tomados por el Creador también y los hará realidad. Ruth camina, entonces, un segundito. Ruth camina, entonces, junto con Naomí, y empieza a mendigar, empieza a recoger granos donde se le permite, en la hacienda de Boaz. Y Boaz, según algunas opiniones, tenía 80 años en ese momento, según otras opiniones tenía 400. No era seguramente el novio ideal para Naomí. Pero también eso debe pasar Naomí de uno u otro modo. La historia la lleva a, completado su giur, ser desposada por Boaz. Tiene una única noche como esposa de Boaz. Tras esa noche, Boaz entrega su alma al Creador. Y Ruth ha de enfrentarse a ser viuda ahora en la tierra de Israel, viuda de Boaz. Da a luz un hijo y son las vecinas. Ella ha cancelado su propia voluntad, su propio deseo. Ella se deja guiar. Son las vecinas las que van a poner nombre al hijo de Ruth. Un contratiempo detrás de otro. Y así vamos a llegar a que de este hijo de Ruth va a nacer David Amelech, y David Amelech también va a nacer de un modo muy equívoco. David Amelech se va a quejar en los Teilim, se va a quejar de que es extranjero, es ajeno para sus propios hermanos.
porque David Amelech nace, y no vamos a contar toda la historia aquí, pero de una unión conyugal, en la que su padre cree estar en unión conyugal con una mujer cuando en realidad está con otra. Cree estar desposando una nueva esposa cuando en realidad está con su esposa y madre de sus más importantes hijos, de sus ya 6 hijos. Y por consiguiente David Amelech va a ser considerado bastardo. Y cuando Shmuel Anabí el profeta Samuel recibe la instrucción de Akadosh Baruj Hu de ir a la casa de Ishai, el padre de David, a la hacienda de Ishai, que era el presidente del Sanedrín a su vez, a ungir al nuevo rey, Ishai le presenta solo a sus 6 hijos mayores, y de ninguna manera a David, que se ha criado solo y aislado como pastor en el campo, y que ni siquiera es tomado en cuenta como uno de los hijos. Va a haber mucha humillación de por medio hasta que David es realmente ungido como rey de Israel. Y la bisagra aquí es Ruth. La bisagra de nuestra historia, la que produce el punto de inflexión, es Ruth, que anula su condición maldita de descendiente de Moab por vía de someterse por completo a una nueva esencia, a una nueva sintonía de ser, a una nueva configuración vital, que es la configuración vital de Israel. Y lo hace en la práctica hasta el último detalle. Ruth tenía todo en contra. Ruth provenía de Moab, y Ruth era viuda de quienes de alguna manera habían desertado del pueblo de Israel, habían dejado desnudo de autoridad y desnudo de guía al pueblo de Israel. Y Ruth vuelve convertida en apenas una sirvienta de Naomí, que es una desexiliada caída en desgracia. Y Ruth es desposada por un hombre muchísimo mayor que ella. Y Ruth queda viuda la primera noche. Y Ruth todo eso, y Ruth termina siendo la que engendra la semilla de David Amelech, de quien vendrá el Mashiach, Be'ezrat Hashem, muy pronto en estos días, de quien provendrá la redención completa. Yo creo que a Ruth se refiere, en esencia, Rabbi Nachman Mibreslev, en la Torá 78 de Likutei Moharan, cuando dice la frase tan conocida, Ein Yeush ba'olam klal, no hay desesperanza, no hay decepcionarse, no hay perder la esperanza en este mundo en absoluto. No hay nada que no pueda ser conseguido, no hay nada que no pueda cambiar, no hay nada que no se pueda modificar, con que solo hagamos lo necesario para que se produzca la inflexión. Ein Yeush ba'olam klal. ¿Y acaso ese es el secreto de que, si hacemos la cuenta y sumamos las letras que componen la frase Ein Yeush ba'olam klal, no hay desesperanza en este mundo en absoluto, nos va a dar por resultado el valor numérico 606, equivalente precisamente al nombre de Ruth. Quiera Hashem que seamos capaces de, a partir de esto, proseguir el pensamiento cada uno, proseguir la reflexión y la meditación cada uno, para sacar conclusiones alegres, conclusiones maravillosas, aplicables para producir milagros en nuestras propias vidas e influir para bien como obreros de Geulá en nuestro mundo. Javerim queridos, mi brajá para todos.